Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí un domingo por la mañana demostrando que la política importa, que el Parlamento Europeo importa, que hay alternativas socialistas, socialdemócratas a las políticas de la derecha. Gracias por estar hoy aquí. Quiero empezar por agradecer a Sergio el trabajo que hace a diario él y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y que hagan cosas como esta, que saquen la tarea del Parlamento Europeo fuera de las paredes del Parlamento Europeo. No fuera de Europa, porque esto es Europa, como bien decía Emi. Esto es Europa y vaya si es Europa, Toledo. Claro que lo es. Por lo tanto, Sergio, enhorabuena y gracias por estas jornadas y por el trabajo que desarrolláis a diario. Y decía que es Toledo, y yo vengo de otra ciudad parecida a Toledo, también de la España interior, también con gobierno socialista, que se llama Segovia, que también tiene ciertas similitudes, ¿verdad?, con Toledo, y sé bien que estas ciudades han hecho Europa y construyen España, y es un placer, por lo tanto, estar en Toledo y estar con Emiliano. Estar con Emiliano para mí siempre es un placer. Primero, porque aprendo mucho de él, aprendo todos los días de Emiliano. Y segundo, porque gente como Emiliano es muy importante para dar una alternativa sólida, creíble y fiable a la derecha. Mirad, estamos hablando de los recortes de Rajoy. El problema es que en Castilla-La Mancha lo conocíais antes que en el resto de España, porque teníais una alumna aventajada, que se llama Cospedal. Y, por lo tanto, es muy importante que haya gente como Emiliano que hace la tarea que hace y que dirija este partido como lo dirige para ser una alternativa a alguien como María Dolores de Cospedal, que aquí en Castilla-La Mancha ha protagonizado un duelo de recortadores con Mariano Rajoy, a ver quién recorta más. Por lo tanto, Emiliano, muchísimas gracias por estar hoy aquí, pero sobre todo por la tarea que haces a diario en defensa de los principios y de los valores del Partido Socialista frente a las políticas de la derecha en Castilla-La Mancha. Y un último apunte personal, porque yo también estuve en Europa. Cuando digo Europa me refiero a Bruselas. Estuve hace muchos años, ¿no? Y también aprendí muchas cosas de Europa. Y sobre todo aprendí porque tenía maestros como Miguel Ángel. Por lo tanto, Miguel Ángel, muchas gracias por tu tarea diaria, por estar también hoy aquí y por haberme enseñado tanto y habernos enseñado tanto sobre Europa a todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Mirad, estas jornadas están bien traídas porque hablan del principal problema de los españoles, de la principal preocupación de los españoles, que es el empleo. Y el empleo joven especialmente, pero sobre todo el empleo. Y por lo tanto están bien traídas. Y además para hablar desde el punto de vista socialdemócrata europeo. Por lo tanto están bien. Debería de haber muchas jornadas como esta, a lo largo y ancho de toda España. Porque es el principal problema de los españoles y porque es la salida a ese problema. Porque algunos tratan de decir ahora que la salida de la crisis es acabar con la política, y no es verdad. Solo saldremos de la crisis con la política. Eso sí, con más Europa y con más socialdemocracia. Esa es la verdadera salida de la crisis. Precisamente apostando por más política europea, sí, y más política socialdemócrata europea, claro que sí. Esa es la verdadera salida de la crisis, por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario. Y hacen falta otras políticas. No es acabar con la política, es hacer otras políticas. Otras políticas en Europa, claro que sí. Y lo estamos viendo estos días. Como afortunadamente, después del cambio en Francia, después de tener un presidente socialista en Francia, Europa empieza a girar. Y se empieza a discutir de otras cosas. Y se empieza a discutir de crecimiento y de creación de empleo. Y se discute sobre hacer una política económica y fiscal común en la Unión Europea. Y se discute sobre tener un Banco Central Europeo que defienda su moneda, que es el euro, igual que la Reserva Federal Norteamericana defiende al dólar. Por lo tanto, ahí está la salida. La salida está en esa política, en otra política, desde luego europea y desde luego socialdemócrata. Y se está viendo. Y lo sabe todo el mundo hoy bien. Y lo saben todos los europeístas que ha habido y que hay, como Miguel Ángel, que la salida y el futuro no es tener una Europa alemana, sino una Alemania europeísta. Esa es la salida y el futuro. Todo el mundo lo sabe, incluso en Alemania lo sabe mucha gente. Por lo tanto, de esto es de lo que tenemos que debatir. De otras políticas en Europa, claro que sí. Y de otras políticas en España también. En España también. Mirad, esta crisis dura ya demasiado tiempo y está causando demasiado dolor a demasiada gente. Y, por lo tanto, sería bueno ir aprendiendo ya algunas lecciones. Y la primera de ellas es que solo con ajustes no salimos. Que el ajuste sobre el ajuste solo trae más ajuste. Que además de equilibrar las cuentas públicas hace falta tener políticas de crecimiento y de creación de empleo.
Porque si no, tampoco se consigue el objetivo de pagar la deuda. Si no hay ingresos, no se paga la deuda, por mucho ajuste que se haga. Por lo tanto, deberíamos de haber aprendido ya que solo con el ajuste no salimos, que hace falta políticas de crecimiento y de creación de empleo, porque el paro es nuestro principal problema, sí. Y yo recuerdo a un presidente del Gobierno, que se llama Rajoy, que llegó al Gobierno para acabar con este problema, que llegó al Gobierno para crear empleo. Ya no me voy a referir a algunas declaraciones que hicieron algunos sobre crear 3,5 millones de puestos de trabajo en este país. Ya no me voy a referir ni a eso. Pero llegó al Gobierno para arreglar ese problema, para crear empleo. Y lo cierto es que la mezcla de reforma laboral más recorte en políticas activas de empleo más recorte ahora también de ayuda a los desempleados es letal para el mercado laboral de este país. Esa es la política de empleo que ha puesto en marcha Rajoy y su Gobierno. Una reforma laboral injusta, que no es una reforma, que es una demolición en toda regla del sistema de relaciones laborales de este país, que es una reforma que fomenta el despido, que no fomenta la contratación, que fomenta el despido y que además encierra algo peor, encierra el intento de dividir a la sociedad española. Ya sabéis aquello de divide y vencerás.